Hola a todos, ¿cómo les va? En el video del día de hoy lo que vamos a hacer es ver un concepto nuevo que es el concepto de variables de entorno. Es un concepto muy importante para que ustedes entiendan parte del funcionamiento de los sistemas operativos, pero es aún más importante para la carrera de ustedes si es que deciden seguir una carrera como desarrolladores de software. Es un concepto fundamental, así que bueno, la idea de este video es repasar ese concepto y ver cómo podemos utilizar las variables de entorno desde el punto de vista de la administración de sistemas operativos, que es lo que compete a esta materia. Bien, y acá para hacer una introducción lo que abrí fue el post de Wikipedia donde explica el concepto de variables de entorno y les recomiendo que lo lean. Este es un concepto transversal a la mayoría de los sistemas operativos, así que digamos acá van a ver que hay partes definidas para Windows o para Unix, Linux, que son los que vamos a utilizar nosotros mayoritariamente. Pero básicamente algo importante de entender es que las variables de entorno son, obviamente, valga la redundancia, variables que tienen su contenido, están almacenados en el entorno donde se están ejecutando los programas de nuestros sistemas operativos. Y lo importante es que afectan el comportamiento de los procesos en su ejecución. Son variables que no son definidas para un proceso en particular, sino que son globales para todo el entorno en el que estamos trabajando. Y cuando decimos variable es simplemente eso, es una variable con su nombre y un valor asignado a esa variable. Ahora vamos a ver con ejemplos cómo interactuar con ellas. Pero si se acuerdan de videos anteriores, voy a volver acá a mi máquina virtual que tengo andando. Voy a abrir una terminal. Y en videos anteriores yo les había mencionado que había, por ejemplo, una variable muy famosa que es home. ¿Sí? Las variables de entorno siempre se definen con mayúsculas, así que las van a poder identificar más fácil. Y si ustedes querían ver, por ejemplo, cuál era el home del usuario con el que están logueados, ustedes lo que podían hacer era imprimir el contenido de la variable de entorno home. Para eso lo que vamos a hacer es un echo, con el pesos indicamos que queremos acceder al contenido de esta variable. Entonces fíjense que ahí el contenido de pesos de la variable home, perdón, es home barra SO2020, que es el usuario con el que estoy logueado. Entonces, esto que ya lo habíamos utilizado previamente no es más que una variable de entorno. Si yo cierro mi sesión y me logueo con otro usuario, esta variable de entorno va a cambiar y obviamente va a referir al home del usuario nuevo con el que estamos logueados. Entonces, las variables de entorno son variables que contienen valores y que están definidas globalmente en el entorno en el que estamos trabajando. Yo también les mencioné otra variable que es path. Si se acuerdan, es la que define todos los directorios donde Bash de manera estándar va a ir a buscar todos los archivos ejecutables. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un ls, va a tratar de ir a todos estos directorios. Fíjense que es una lista concatenada por 2 puntos de directorios. Va a ir uno por uno en orden de izquierda a derecha y en el primero que encuentre un comando que se llame ls, lo va a ejecutar. ¿Sí? Van a ser los archivos binarios, van a estar ahí. Si yo trato de ejecutar algo que no existe, va a pasar por todos estos directorios y como no lo encuentra, me dice que la orden no fue encontrada. Así que este es el contenido de la variable de entorno pesos_path. Perdón, path. Pesos es, recuerden, cuando quieren acceder al valor de la variable path, utilizan el símbolo pesos. Esto va a ser tanto si lo quieren hacer por acá desde Bash o cuando más adelante empecemos a trabajar con scripting, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estuvimos ya en contacto varias veces con variables de entorno, simplemente no habíamos explicado el concepto. Algo muy importante, un comando muy importante es porque ustedes en algún momento quisieran saber cuáles son todas las variables que tienen definidas en el entorno actual. Entonces, para eso podemos usar el comando env, que viene de la palabra environment, que es entorno en inglés. Entonces, si hacemos un man, acá nos va a decir que sirve para, entre otras cosas, además de setear, como dice acá, ejecuta un programa en cierto entorno. Si nosotros ejecutamos el comando env sin ningún parámetro, lo que va a hacer por defecto es mostrarnos en la salida estándar, en el standard output, todas las variables de entornos que tenemos definidas en el entorno actual. ¿Sí? Y fíjense que si acá nos ponemos a buscar, déjenme hacer una cosita rápido.
Vamos a hacer un sort. Esto ya más o menos lo deberían entender. Estoy tomando la salida de este comando, concatenándolo con otro comando que es el sort, que viene de la palabra en inglés de ordenar. Y lo que va a hacer esto es ordenarme alfabéticamente la salida. Fíjense que ahora las variables están en orden alfabético. Entonces acá podemos empezar a buscar, por ejemplo, a ver. Acá tenemos la variable home. Fíjense acá tenemos la variable shell, que es el shell que estamos utilizando, obviamente bash en este caso. La terminal que tenemos acá, la aplicación es extern. ¿Qué más? A ver, alguna que nos sirva para algo. Bueno, user, fíjense, pesos user. Si hacemos echo pesos user va a ser el usuario actual con el que estamos logueados, ese 2020. Y bueno, básicamente acá pueden pasar un rato mirando todas las demás. Acá está path, que es la que mencionamos. pwd, que es el directorio actual. Cuando ustedes ejecutan el comando pwd, va a leer de esa variable de entorno. Y bueno, hay un montón de variables de entornos. Y lo importante de entender acá es que si bien cuando levantamos una nueva sesión de bash hay un montón de variables de entornos que tenemos ya cargadas, predefinidas, digamos que las define el sistema operativo en este caso, nosotros podemos crear nuestras propias variables de entorno y podemos manipularlas. Podemos crear nuestras variables de entorno, podemos setearlas a mano o podemos eliminarlas y demás. Así que parte de este video también es entender cómo hacer eso. Acá en el post de Wikipedia, fíjense que en la parte de... hay una parte que dice variables de entornos comunes. La traducción no es del todo buena en español. Si se animan a leerla en inglés se los recomiendo porque hay por ejemplo, recién estaba leyendo y acá esta parte dice incluido todos los sabores y variantes del sistema operativo, que bueno, esto viene de la palabra flavor en inglés, que se utiliza para esto, pero acá queda bastante mal. Pero bueno, si se animan a leerla en inglés se los recomiendo. En esta parte de variables de entorno comunes, particularmente en la parte Unix y GNU, hay muchas de las que estuvimos viendo, ¿sí? Home, path, lang. Esto es para definir qué lenguaje o sí, básicamente en qué lenguaje están. A ver qué tenemos acá. Echo, pesos, lang. Sí, en español de Argentina. Esto se lo conoce como locale y esto es el character set, o sea, el set de caracteres que vamos a utilizar. Entonces, en este caso estamos en español del país Argentina y UTF-8 es el char set. En fin, hay un montón de cosas que pueden empezar a investigar ahora que saben cómo hacerlo. Muchas de estas ya las estuvimos mirando. Y bueno, entonces ya saben cómo hacer para leer las variables que el sistema les setea por defecto. Ahora veamos cómo hacer para setear nuestras propias variables y poder trabajar con ellas. Y antes de eso quería darles un breve ejemplo de un caso de uso real de para qué me serviría a mí como usuario. Imagínense que yo estoy trabajando como desarrollador y para qué podría usar yo las variables de entorno. Y justamente si se ponen a pensar de vuelta en el concepto de una variable de entorno, es lo que decía en el post de Wikipedia, son variables que se utilizan para modificar el comportamiento de los procesos o programas en distintos entornos. Y esto está relacionado con un concepto medio principal o fundamental de la programación, que es tratar de separar un poco lo que es configuración de la lógica de la aplicación en sí. Entonces, este es un contraejemplo, si se quiere, un ejemplo de lo que idealmente no deberían hacer. Imagínense que este es un mini programita en el lenguaje Python que lo único que hace es conectarse a una base de datos Postgres. ¿Sí? Este es el conector para Python de Postgres. Imagínense que ustedes, obviamente, mientras estén desarrollando el programa, lo van a ejecutar en sus computadoras, ¿sí? En localhost, en el entorno local de desarrollo. Pero en algún momento ustedes quieren hacer un release de esta aplicación, liberarla y decir, bueno, voy a hostearla en un entorno de producción, donde los usuarios reales van a empezar a utilizarla. Y es muy probable que, por ejemplo, las credenciales y configuración de la base de datos no sea lo mismo cuando lo estén usando local que cuando lo estén usando en producción, ¿sí? Entonces, si lo están ejecutando local, probablemente ustedes tengan un servidor de Postgres corriendo en su computadora local y quieran conectarse a su misma computadora con ciertas credenciales de usuario y password, ¿sí? Entonces, esto sería la conexión a la base de datos cuando ustedes están trabajando en el entorno local, en el entorno de desarrollo.
Ahora, cuando ustedes hacen el release a producción, ustedes quieren conectarse, pero ya no quieren conectarse a la base de datos local, porque seguramente tengan un servidor de base de datos Postgres en otro lado. Acá, por ejemplo, estoy tomando un ejemplo de el servicio de bases de datos administradas de Amazon, de AWS. Entonces, esto es todo inventado, ¿no? No sirve para nada, pero es simplemente conectate a este host, que es un dominio de cierto servidor de Amazon Postgres, a esta base de datos con este usuario, con este password inventado. Entonces, fíjense que dependiendo del entorno, yo me conecto de una forma o de la otra. Y en este caso tenemos solamente dos entornos, pero imagínense que ustedes además tienen un entorno de testing o un entorno de preproducción o staging antes de pasar a producción. Entonces, para ese caso tendrían que hacer if, elif, elif, elif. Entonces, la aplicación de ustedes quedaría horrible básicamente y estaría tratando de interpretar todos los distintos casos en base al entorno en el que están ejecutándose para poder determinar qué credenciales utilizar. Y ni hablar del hecho de que ustedes están poniendo las credenciales en el código, ¿sí? Y esto suele ser un problema muy grande a la hora a nivel empresas, porque usualmente los desarrolladores no tienen acceso a las credenciales, mucho menos a las credenciales de producción. Entonces, siempre suele haber roles específicos para ese tipo de cosas, ya sean los sysadmins o los DevOps, que manejan las configuraciones de los distintos servicios y obviamente administran sus credenciales. Entonces, yo, como un desarrollador raso, digamos, no debería tener acceso a esto, de hecho probablemente no lo tenga, entonces difícilmente pueda implementarlo de esta forma. Lo que tengo que hacer es hacer que mi código lea las credenciales de otro lado, de algún lado que automáticamente cambie dependiendo del entorno. Y bueno, obviamente, como ya se deben imaginar, una solución muy buena es utilizar variables de entorno. Entonces, bajo un poquito acá y yo puedo reemplazar todo esto que tengo acá por simplemente esto, ¿sí? Que lo que hago es, le digo a Postgres que se conecte a el host leyendo de la variable de entorno. Esto, no se preocupen que esto es sintaxis de Python y ustedes no tienen por qué saberlo ni se lo vamos a tomar, es un ejemplo simplemente. Lo que estoy haciendo acá es, para el valor de host, lo que hago es leer la variable de entorno database host. Para el nombre de la base de datos leo la variable de entorno database name. Todas estas son variables de entorno inventadas por mí, digamos. Las voy a definir en cada entorno. En realidad, poniéndome en el rol de desarrollador, no lo haría yo, sino que la persona que esté administrando los distintos entornos, por ejemplo el DevOps o el sysadmin, me va a decir, vos lee de estas 4 variables de entornos que yo me voy a encargar de que en cada entorno vos las tengas definidas con sus valores correspondientes. Entonces yo como desarrollador no me tengo que preocupar. Simplemente en desarrollo en mi computadora personal me voy a ocupar de que estas 4 variables estén definidas, host, name, user y password con sus valores correspondientes. Pero ya después, en el entorno de testing, preproducción o producción o lo que sea, ya no me importa. Voy a confiar que alguien va a configurar por mí estas variables. Entonces, mi aplicación quedó súper compacta. No tengo que andar teniendo if, elif por cada entorno. Y simplemente lo que hago es leo los valores de las variables de entorno. Entonces, esto tiene múltiples ventajas. Una es la limpieza y la simplicidad del código. Y otra es, sobre todo, y creo que es la más importante, es que se desacopla completamente lo que es configuración, es justamente el seteo de las distintas credenciales y demás por cada entorno, con lo que es la aplicación en sí. Y eso a nivel de una empresa mediana o grande es fundamental, de nuevo les repito, casi nunca van a querer que un desarrollador tenga acceso a las credenciales de producción, ¿sí? Porque son cosas sensibles. Entonces, de esta forma podemos desacoplarlo totalmente. Bueno, espero que se haya entendido este ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo hacer para definir nuestras propias variables. Entonces, suponiendo que estoy desarrollando mi aplicación y quiero tomar este ejemplo y quiero definir la variable de entorno database name o database host localhost. Lo quiero definir en mi entorno acá. Obviamente, si yo quiero acceder ahora a este valor, no hay nada, ¿sí? Está vacía porque obviamente esto no es una variable de entorno definida por el sistema operativo y yo todavía no la definí, así que no hay nada.
Para definir una variable de entorno lo que voy a hacer es utilizar el comando export. Voy a decir que quiero exportar database host con el valor, por ejemplo, localhost. Perfecto. Y ahora si vuelvo a pedir el valor, ahora sí tengo seteado este valor. Entonces, de esta forma, cuando yo ejecute este código, va a tratar de agarrar esta variable de entorno y todo esto se va a reemplazar por el valor localhost, que es el contenido de esa variable. Ahora, tenemos un problema, que esto, como es una variable definida por mí y la definí a mano, si yo salgo de esta sesión y creo una sesión nueva, o sea, abro un shell nuevo, trato de acceder al mismo valor y ahora está vacío. ¿Sí? El problema es que obviamente al ser variables de entorno, a menos que explícitamente las definamos cada vez que el entorno se levanta, si lo hacemos a mano va a desaparecer después, cuando cerremos la sesión. Así que lo que podemos utilizar es un archivito bastante importante, que está bueno que lo conozcan, que es el, si hacemos acá un ls, es este archivo, el bash rc. Vamos a entrar, nano.bashrc. Este es un archivo que Bash ejecuta por completo con cada inicio de una nueva sesión. ¿Sí? Entonces, de hecho podemos hacer una prueba. Vamos a hacer, esto es todo sintaxis Bash. Así que todo lo que estamos aprendiendo y lo que van a aprender de scripting en general es todo el mismo lenguaje. De hecho, a medida que vayamos avanzando pueden ir leyendo este código y lo van a ir entendiendo cada vez más. Si acá hacemos un, por ejemplo, echo bienvenido, y salimos y guardamos, como esto se va a ejecutar cada vez que se inicie una nueva sesión, si yo cierro esto y vuelvo a abrir una sesión, fíjense que ahora me da un mensaje de bienvenida. ¿Sí? Lo que hizo ahí Bash fue, ni bien inicia, ejecutar el .bashrc, obviamente aplicando todos los comandos de esa lista grande de comandos que había. Esto de bienvenidos es solamente un ejemplo para ver que realmente se está ejecutando, ¿no? Pero lo importante es que podemos utilizar esto mismo para decir, voy a dejar un comentario acá, de mis variables de entorno. Entonces voy a hacer un export del mismo comando que yo ejecute a mano, lo pongo acá, entonces se me va a ejecutar todas las veces que inicie una nueva sesión. Export database host igual localhost. ¿Sí? Voy a salir de acá, voy a guardar, voy a cerrar la sesión, voy a abrir una nueva y ahora si hacemos un echo pesos database host, ahí la tenemos definida, ¿sí? Aunque esto es una sesión totalmente nueva y yo no lo hice a mano, simplemente esto se leyó del archivo .bashrc donde lo acabamos de definir. Bien, entonces, espero que se haya entendido este ejemplo. Con esto, de esa forma, nosotros podríamos setear las 4 variables de entorno que tenemos y en cada inicio de nuestra sesión de Bash se nos exportarían esas variables y nos quedarían disponibles. Ahora bien, si queremos eliminarlas, acá si hacemos un env y buscamos esta variable, acá la tenemos definida, ¿sí? Si queremos eliminarla, lo que tenemos que usar es el comando unset, ¿sí? Lo opuesto de setear sería que simplemente hacemos unset de database host y ahora si hacemos un echo, la variable ya no está más definida. Entonces, export para setear una variable, unset para borrarla. Y hay una cosita más que les quería decir, que es que ustedes pueden definir una variable de entorno que su tiempo de vida sea únicamente para lo que dure la ejecución de cierto programa. Entonces, yo acá hice un pequeño mini script que se los voy a mostrar. Lo único que hace este script es, hace un echo de el valor de la variable home es y hace un peso home. O sea, esto va a ser reemplazado por el valor de esta variable. Entonces, normalmente si yo ejecuto este script, me va a decir que el valor de la variable de entorno home es, obviamente, peso home, que es lo mismo que hacer echo peso home. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero, si yo lo que hago es especificar acá, este es al momento de ejecutar mi programa, en este caso el script. Si yo
especifico el valor de home en otra cosa, por ejemplo barra temp, ¿sí? Fíjense lo que pasa. El valor de la variable de entorno home cambió, pero cambió únicamente para lo que dure la ejecución de este script. ¿Sí? Fíjense que si yo ahora vuelvo a ejecutar preso home, volvió a su valor original. Entonces, si yo cualquier comando que ejecute adelante le seteo variables de entorno, y no solamente una, puedo hacerlo con varias, ¿sí? Por ejemplo, user igual Juan. Bueno, obviamente Juan, la variable de entorno Juan no la estoy consumiendo acá adentro, pero acá ustedes pueden setear toda la cantidad de variables de entorno que ustedes quieran. Y durante lo que dure la ejecución de este programa, todas estas variables de entorno van a tener estos valores específicos que ustedes les dijeron. Y cuando ustedes salgan de la ejecución, cuando la ejecución termine, los valores van a volver al entorno en el que ustedes están ahora. Así que bueno, como a modo de resumen, lo que pueden hacer es exportarlas a mano con el export, pueden eliminarlas con un unset, o si no, pueden configurar el bash rc para que lo haga automáticamente con cada sesión. Y por último, si ustedes quieren setear variables de entorno temporalmente durante lo que dure la ejecución de un script, lo pueden hacer de esta forma. Muy bien, espero que se haya entendido y les recomiendo que complementen esta explicación con más material online y nos consulten en el Moodle si tienen dudas, porque el concepto de variables de entorno es muy importante y les va a servir bastante en el resto de sus carreras. Así que bueno, muchas gracias, hasta luego.